Vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta clase. Hola, buenas tardes. Estamos a 29 de enero, prácticamente terminando el mes de enero. Solamente voy a hacer una breve revisión de la función logaritmo natural para hablar brevemente de cómo es la gráfica de esta función. Recuerdan que pues en cálculo diferencial tenemos con esta herramienta que es la derivada, la forma de determinar la gráfica de una función, que es derivable por supuesto. Podemos saber, por ejemplo, cuál es la monotonía, es decir, si la función es creciente o si es decreciente. También podemos determinar de qué forma crece a partir de la concavidad, es decir, de la segunda derivada. Entonces vamos a hablar un poco de la gráfica de esta función. De esta función logaritmo natural. Entonces vamos a recordar la definición. A partir de la integral, ¿verdad? Entonces, recordemos que se define como la integral de 1 hasta x de la función 1 sobre t. ¿Cuál es la derivada entonces de esta función f? ¿1 sobre x? 1 sobre x, ajá, muy bien. 1 sobre x. Recordemos que x es un número positivo, ¿verdad? Es decir, es mayor a 0. ¿Cómo es entonces esta fracción 1 sobre x? ¿Es una cantidad positiva, negativa? ¿De qué tipo es 1 sobre x? Positiva. También es positiva, ¿verdad? Es positiva. Ajá. Bueno, como la derivada es positiva, ¿qué podríamos concluir de la función? Que es creciente. La función f, así es. La función f es una función creciente. Entonces, f es una función creciente. Y además esto ocurre en todo el dominio, porque recuerdan que, por ejemplo, los valores en donde la función podría cambiar, los valores en donde podría cambiar, digamos, de creciente a decreciente, son aquellos en donde la derivada es 0, ¿verdad? Pero veamos esta función. La función 1 sobre x podría tomar el valor de 0 en algún punto, en algún x. No. No, ¿verdad? La derivada nunca es 0. Y de hecho, la derivada se indetermina en 0, pero 0 no es parte del dominio de la función, entonces no cuenta, digamos, ¿no? Buscamos máximos, mínimos del tipo en donde la derivada pues esté definida. Ajá. Entonces, no, la derivada nunca se hace 0. Entonces, f será creciente, pero además podemos asegurar que f es creciente, no solo así, es creciente en todo su dominio. Es creciente en todo su dominio.
porque la función derivada nunca se hace cero, es decir, no va a tener estos máximos mínimos que podrían dar lugar a un cambio de monotonía. Y eso, pues, es, digamos, solamente a partir de conocer la derivada podemos saber que la función se comporta así. Ahora, habrían dos tipos, al menos, en los que la función podría crecer. Les comentaba también el día de ayer que la función podría crecer al menos de estas dos formas. Y la diferencia entre las dos formas, pues, es la concavidad. Esto lo podemos determinar a partir de la segunda derivada, ¿no? Ya la forma más específica de cómo crece una función o cómo decrece, si fuera el caso, podríamos determinarlo con otra herramienta que es la segunda derivada. Entonces, esta es una forma de crecimiento. Esta es otra forma de crecimiento. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Es la concavidad. Ambas son funciones crecientes. Entonces aquí tenemos una función creciente. Aquí mejor vamos a ponerlo en plural y así abarco las dos. Estas son funciones crecientes. Las dos son funciones crecientes. ¿Okay? Sin embargo, no crecen de la misma forma, ¿verdad? No crecen de la misma forma. ¿Cuál es la diferencia entre la forma en que crece una y la otra? Pues es la concavidad. Entonces la primera crece, pero es cóncava hacia arriba. Y la segunda también crece, pero es cóncava hacia abajo. Ajá, cóncava hacia abajo. Para saber de manera específica cómo se da el crecimiento, entonces usamos la segunda derivada. La segunda derivada nos dice cómo crece ya de manera particular esa función, dependiendo del signo de la segunda derivada. ¿Okay? Entonces vamos a calcular la segunda derivada. Ya tenemos la primera derivada, este es f' de x es 1 sobre x. Ahora vamos a calcular la segunda derivada. Entonces, f', f' de x es igual a la derivada de la función 1 sobre x, es decir, la función x a la menos 1. La derivada es menos 1 sobre x cuadrada. ¿Qué signo tiene esta función? ¿O hay cambio de signo en la? Negativo. Es negativo, ¿verdad? Ajá. De hecho, nunca vale 0 esta función de tal manera que nos dé lugar a un cambio de concavidad. Entonces, cuando la primera derivada es 0, podemos explorar ahí un cambio de monotonía, es decir, de creciente a decreciente. Cuando la segunda derivada es 0, podemos explorar entonces un punto de inflexión, es decir, cuando la función cambia la gráfica cambia de concavidad, de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, como lo hacen algunas funciones. Por ejemplo, no sé, podemos ver un caso. Ahí está, curva. Por ejemplo, si la función viene así, en algún punto ocurre el cambio de concavidad, de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Ese es el punto de inflexión. ¿Y qué ocurre aquí? Que la segunda derivada pues vale 0. Entonces, esta segunda derivada nunca vale 0. Eso significa que no hay cambios de concavidad, es decir, la concavidad de esta función se va a mantener a lo largo de todo su dominio. Y siempre será, ahora sí podemos concluir, que entonces f será, vamos a poner así la gráfica de f
es cóncava hacia abajo. Y será cóncava hacia abajo, pues en todo su dominio, ¿no? Bueno, eso lo sabemos porque la segunda derivada vale 0. Y podríamos hacer entonces una representación ya de la gráfica de esta función, logaritmo natural. Logaritmo natural, perdón. Estoy hablando, sí, logaritmo natural. Es que a veces... Sí, ahí está. Aquí voy a pintar un poco más arriba este. Entonces sabemos que el dominio de la función pues es el conjunto de todos los reales positivos. También sabemos cuánto vale, por ejemplo, en 1, cuánto vale el logaritmo natural de 1. ¿Se acuerdan? 0. Vale 0, ¿verdad? Entonces la gráfica pasa por el punto 1,0. Y es una función creciente con concavidad hacia abajo. Más o menos así, pasa por 0 y crece. Siempre crece. Ya lo vimos en la primera derivada. Siempre tendrá el mismo signo la derivada, es decir, las rectas tangentes siempre están por arriba de la gráfica. Siempre tienen pendiente positiva, porque la derivada es positiva siempre, en todo su dominio es positiva. Y ya vimos también con la concavidad que nos dice no hay cambio de signo en la concavidad, entonces no hay puntos de inflexión donde pudiesen surgir estos cambios. Entonces ahí ya tenemos una representación. Bueno, vamos a hablar de la derivada, de la relación entre la función logaritmo natural y la integral de u a la n. Primero, quisiera abordar la simplificación de estas dos cantidades que en pues, matemáticas encontramos mucho, pero vamos a establecer aquí o recordar cuánto vale cada una. Tenemos por un lado el cuadrado de la raíz cuadrada de x y por otro lado la raíz cuadrada de x cuadrada. ¿Cuánto vale cada una de ellas? ¿Tienen el mismo valor? La diferencia, si observan aquí, es el orden en el que estas dos operaciones se aplican, raíz cuadrada y el exponente, la potencia 2. No, no tienen el mismo valor. Tienen el mismo valor. ¿Y cuánto es, Karen? Ah, yo había dicho que no. Ah, que no tienen el mismo valor, perdón. Ajá, entonces, ¿cuánto vale, por ejemplo, la primera? Es x a la 1 medio por 2 y sería x a la 1. X a la 1, es decir, X. Ajá. Y la igual porque se cancela la raíz con el cuadrado. Y aquí Es también. valor absoluto de x. Ajá. Sí, aparentemente se simplifican, ¿verdad? Los exponentes da X. Solo hay una consideración que debemos de hacer. Cuando hablamos de la primera, en donde se encuentra la raíz cuadrada inicialmente, aquí ya de entrada, X tiene una restricción. Ay, ese color no se ve. X ya tiene una restricción. ¿Qué restricción tiene ya X en este caso? No puede ser un número negativo. Así es, ¿verdad? Entonces aquí ya la restricción la tiene de entrada. X tiene que ser mayor o igual a 0, porque
en primer lugar se enfrenta con la raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces ya tiene un filtro. Al evaluar este número positivo o bueno, mayor o igual a 0, se extrae la raíz cuadrada, se eleva después al cuadrado y se obtiene x. Y veamos esta segunda. ¿Cuál es la operación que se realiza inicialmente en x? Eleva al Cuadrado. Ajá, se eleva al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ese cambio de orden, en ese caso, pues nos dice que si se eleva primero x al cuadrado, se podría sustituir un número negativo. Sí, Sí, porque para los dos signos da positivo. Así es, ¿verdad? Entonces podría sustituir, por ejemplo, el -2, porque primero se efectúa el cuadrado y cuando opera el cuadrado nos va a devolver un número positivo que ya no tiene ningún problema en la raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, como primero evaluamos al cuadrado, puede colocarse ahí cualquier x, ya sea positivo o negativo. Sin embargo, ¿qué nos dará como resultado? Por ejemplo, si aquí colocamos al número -2, entonces -2 se eleva al cuadrado y nos devuelve 4. Y después se extrae raíz cuadrada de ese 4. ¿Qué nos da como resultado? 2. 2, ¿verdad? Ya no fue el mismo -2 que se ingresó. Ahora nos dio 2. En general, como decía su compañero, nos va a devolver el valor absoluto de x. A diferencia de este, porque nos devuelve el mismo x, ya que de entrada x fue positivo. Esta es solamente una aclaración, porque ahora vamos a usar justo este valor absoluto. Bueno, entonces, vamos a derivar a la función logaritmo natural del valor absoluto de x, es decir, de la función que acabamos de recordar, cuánto equivale, ¿okay? Que es esta. Entonces vamos a derivar esa función. Derivando el logaritmo natural, recordemos que, bueno, el valor absoluto lo escribimos como raíz cuadrada de x cuadrada. Usamos la regla de la cadena. Derivamos es 1 sobre u, esta sería la función u de x, y después derivamos el argumento. La derivada del argumento, pues usamos reglas de los exponentes, esto es un medio, la misma función x cuadrada a la menos un medio, multiplicada por la derivada del argumento que es 2x. Pero bueno, el 2 se puede simplificar porque aquí es 2 multiplica y aquí es 2 divide, o multiplicar por un medio. Esta raíz, esta x cuadrada a la menos un medio, está escrita ahora como 1 sobre raíz de x cuadrada. ¿Okay? Y x aquí quedó, aquí está x, que ven aquí está. Entonces, estas dos cantidades al multiplicarse, bueno, las fracciones, nos dan x cuadrada, es decir, nos da 1 sobre x. Entonces, si se deriva únicamente el logaritmo natural de x, recordemos que nos da 1 sobre x, pero nos dice que si se deriva también el valor absoluto, nos devuelve el mismo 1 sobre x. Eso nos dice entonces, o nos da lugar a la siguiente parte. Aquí está. Ok, entonces esta es solamente la regla de la cadena con valor absoluto de u, que es 1 sobre u por la derivada de u, donde u es una función de x. Bueno, aquí tenemos ya la definición entonces de integral indefinida de u a la n, la antiderivada o integral definida o primitiva de la función u a la n. Recordemos que esta
integral ya la habíamos establecido por ahí en alguna parte de nuestra clase. Y entonces llegamos a la igualdad de que la integral de u a la n o u a la x, aquí se está escrita simplemente con otro nombre, es u a la n más 1 entre n más 1. Esto lo vimos por ahí al inicio de nuestras clases. Esto se puede obtener, por supuesto, cuando n no sea menos 1, porque entonces el denominador se indetermina. ¿Vale? ¿Y qué ocurrirá cuando sea menos 1? Cuando sea menos 1, es decir, u a la menos 1 o 1 sobre u, que esa sería la correspondencia, ¿no? Sería la integral de 1 sobre u. Ese es el caso particular. O sea, para cualquier otro exponente simplemente hacemos la suma con la unidad. Pero cuando corresponde justamente a n igual a menos 1, esta se indetermina, que es la función 1 sobre u, ya vimos entonces que el resultado pues nos da logaritmo natural no solo de u, sino que también para el valor absoluto nos da el mismo 1 sobre u en la derivada, ¿no? Si derivamos logaritmo natural del valor absoluto, nos devuelve 1 sobre u. De ahí la idea de definirla entonces como logaritmo natural, pero con el valor absoluto. Entonces, esto es algo que debemos de recordar cuando se escriba la integral de esta función 1 sobre u. Bueno, ahora vamos a hablar de esta función que conoceremos como función exponencial. La función logaritmo natural es una función creciente en todo su dominio. ¿Tendrá inversa esa función creciente? ¿Se acuerdan cuál es la condición para que una función tenga inversa? ¿Qué debe de cumplir esa función? Pues que para Ya. cada valor de, Ajá, sigue Karen. bueno, para cada valor de su dominio tenga uno en su contradominio, ¿no? Ok, sí, sí, pero no estás comparando dos valores. Hay funciones que cumplen eso perfectamente y no tienen inversa porque hay otra condición más fuerte que no cumpliría. Que es inyectiva, ¿no? Que es inyectiva, ¿verdad? Y eso significa que... ¿Que sea continua? ¿Cómo? ¿Que sea continua? Eh, no necesariamente. La propiedad de inyectividad es distinta. A ver, aquí alguien en el chat nos dice, si es inyectiva, tiene inversa. Ajá. Sí, entonces, ¿qué significa que sea inyectiva? Que dos valores, ahí solamente faltaba, Karen, decir que dos valores distintos tienen imágenes distintas, porque solo mencionabas uno, o sea, tienes un elemento de la imagen y va a tener su correspondiente perdón, del dominio y tiene su correspondiente en la imagen. Pero eso puede ocurrir, de hecho, para cualquier función. Lo que nos faltó ahí decir es que si tomas dos valores distintos, sus imágenes son distintas. Esta función, entonces, tendrá inversa. ¿Qué sabemos de ella, de la función logaritmo natural? Me imagino que es la exponencial. Ajá, sí la vamos a llamar, pero ¿qué sabemos de ella como para determinar que en efecto tendrá inversa? Es decir, que es inyectiva. Es algo que mencionamos al inicio de la clase de hoy. Pues que siempre es creciente, ¿no? Y siempre es creciente, ¿verdad? Entonces, si tomamos dos valores distintos, sus imágenes van a ser distintos, de hecho, por esa propiedad. Si x1, por ejemplo, es mayor, vamos a ponerla menor. Entonces, si es creciente, significa que si tomamos, por ejemplo, un x1,
que sea, vamos a ponerla así, menor que x2. Entonces sus imágenes también serán distintas porque la función es creciente, entonces va a conservar el mismo orden en sus imágenes. Y eso es porque la función pues crece en todo su dominio. Y eso lo pudimos ver con la primera derivada. Entonces, sí, la función en efecto es una función inyectiva y se puede establecer para ella una inversa. Y esa función inversa la vamos a llamar función exponencial. Así como etiquetamos a la función logaritmo natural, vamos a etiquetar también de una manera a su inversa, ¿no? Porque sabemos que por estas características que tiene, entonces se puede obtener. Es una etiqueta ahora que le vamos a dar, ¿ok? Tómenlo así. Esta etiqueta pudo haber sido distinta, bueno, sí, pero finalmente es el nombre que se le da a esta función tan especial y es la inversa. Entonces vamos a definirla así. Esta función exponencial natural es la inversa de la función logaritmo natural y pues como la función inversa se define como aquella que cumple la propiedad de que al hacer la composición, bueno, esto ya es una consecuencia, al hacer la composición en cualquier orden nos dará la identidad. Entonces, la exponencial de x es igual a y, si solo si x pues es el logaritmo natural de y. Esa es la relación que guardan la función exponencial y la función logaritmo. Entonces, vean esta notación ahora como una etiqueta. La podrían colocar de otra forma, con otro símbolo, pues sí, sí podrían. No, no hay ningún impedimento. La puedo etiquetar con otro símbolo eh, y representaría, si se establece así, a la inversa de esa función logaritmo natural. Entonces, se cumple que al realizar la composición con la función logaritmo natural, pues nos devuelve el mismo valor, que en este caso es el argumento del logaritmo. Solo que hay que recordar que estos x no están en el mismo conjunto. Esta función logaritmo natural ingresa valores que son x positivos. Entonces ingresa valores x que son positivos porque ese es su dominio. Nos da como resultado pues valores que realmente oscilan en todo el intervalo de los números reales. Y esos valores los toma la función exponencial y los regresa a x. X es el primer conjunto, que es el conjunto de los reales positivos. Aquí es diferente porque este x se encuentra ¿en dónde? En el contradominio. Ajá, se encuentra en la imagen, ¿verdad? Entonces los evalúa, vamos a colocar aquí, los evalúa la función exponencial y lo lleva, y después lo evalúa el logaritmo. Entonces vamos a representar aquí dos conjuntos. Por un lado está el dominio del logaritmo. Entonces este pues es R más, vamos a ponerlo así. Este es el conjunto de los reales positivos. La función logaritmo natural los envía. Entonces llamémosle a este, por ejemplo, x. Envía hacia otro número, que en este caso sería un número de los reales. Entonces lo envía, llamémosle y. Ajá. Y después la función exponencial lo toma de regreso. Solo que en estas notaciones
cuando hablamos, por ejemplo, de la función, hacemos la composición, pues se suele usar siempre x, porque bueno, x al final es un número real, pero el de x que toma la exponencial está aquí. Ajá, lo procesa y entonces lo devuelve, digamos ya, ¿no? O sea, cumple como todo el ciclo. ¿Okay? Solamente hay que tomar en cuenta eso. ¿Okay? Estos x no son los mismos. Entonces, este lo toma aquí y lo lleva a un número en el dominio del logaritmo natural. Y ahora sí, él podría hacer el paso de regreso. Entonces, realmente este x es como el y de acá. Por lo mismo de que son funciones inversas, ¿verdad? Sí, como son funciones inversas, hacen ese, al realizar la composición, te devuelven al mismo número, ¿no? O sea, viene aquí, lo toma la exponencial y lo regresa a un número real positivo. O sea, la imagen de la función exponencial son los números reales positivos. O sea, los valores que te puede dar como resultado solo son números positivos. Y después, estos números positivos los puede tomar el logaritmo natural, evaluarlo y darte otro número real. ¿Okay? Entonces, este y en realidad está aquí. Y, bueno, este x, perdón, está aquí. Y este otro x está aquí. O sea, el punto de partida fue los reales positivos. Lo lleva al logaritmo y lo regresa. Y para esta segunda, el punto de partida está aquí en R. Lo evalúa la exponencial y luego lo regresa el logaritmo al mismo sitio. Entonces esa es la diferencia entre las dos expresiones. Bueno, una de las, digamos, de los resultados que se obtienen en este tema son, o hacia dónde nos conduce, son a la definición del número a la x, en donde x es cualquier valor real. Nosotros hemos usado, por ejemplo, a la r, donde r es un número racional y se puede representar en una fracción, cualquier número racional, aunque esté en su forma decimal, se puede representar en una fracción. Sabemos cuál es el significado de este valor. A la r, si r es una fracción, m sobre n, sabemos cuál es el significado. M es la potencia y n es la raíz enésima. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un exponente que, digamos, es, no sé, 5 a la 2 tercios. Sabemos que el significado de este número es la raíz cúbica de 5 elevada al cuadrado. Entonces, ahora lo que queremos es dar una definición para cualquier exponente, no solamente para el caso de números fraccionarios, de números racionales. Y eso lo vamos a hacer a partir de estas funciones. ¿Okay? Esta es una igualdad que se seguiría del hecho de que la función logaritmo y la exponencial son funciones inversas. Entonces, a la r se puede escribir como la exponencial del logaritmo natural de a la r, porque al ser funciones inversas, en la composición pues se anulan y nos dejan únicamente el argumento. Bueno, no lo vamos a cancelar, por supuesto, así es como lo necesitamos. También tenemos una propiedad que ya verificamos en la clase pasada con respecto al valor del logaritmo natural de a la r, que es r, es decir, r queda como un factor y queda multiplicando al logaritmo natural de a únicamente, ¿no? Es decir, a la base de esta forma de exponente. ¿Okay? Entonces, esta va a ser nuestra ruta para definir ahora el mismo valor, pero para cualquier número real en el exponente, no solamente una fracción. Y vamos a hablar entonces de esa definición. Vamos a definir el valor de a la x, donde es cualquier número
real por positivo y X es cualquier número real. Ajá. Entonces, aquí lo importante es que la definición nos dirá cómo interpretar esta cantidad a la X, donde X es un número real, cualquier número real. ¿Okay? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Usaremos la igualdad para el caso de números racionales y solamente pues la vamos a escribir de la misma forma, pero donde X es un número cualquier número real. Ajá. Entonces, esa es una definición. A la X se define como la exponencial de X por el logaritmo natural de A. A es un número positivo. Vean que tiene esa restricción de ser evaluado por el logaritmo natural y entonces esta base tiene que ser un número positivo. También vamos a definir para el caso en el que el valor en particular sea 0, lo vamos a definir como 0. O sea, 0 a la X será 0 para cualquier número real. Esa es parte de la definición. Bueno, vamos a ver entonces cuál sería el resultado del logaritmo natural de a a la X para cualquier número real a partir de la definición. Entonces, de la definición, sabemos que a la X es igual a la exponencial. La notación de exponencial puede ser en E minúscula. Yo prefiero dejarla así. Esto es X logaritmo natural de A. Eso es por la definición. Entonces, si aplicamos el logaritmo natural, y por la propiedad de la exponencial y el logaritmo natural, ya que son funciones inversas, entonces se verifica que el logaritmo natural de a a la X, pues es X logaritmo natural, pero ahora este X es cualquier número real, ese es lo importante. Ahí se verifica. ¿Okay? Entonces, esta definición pues nos dice cómo calcular el logaritmo natural ya para, es decir, nos establece que esa igualdad que teníamos antes se puede aplicar ahora, pero para cualquier número real, ¿no? A partir de la definición. Entonces, lo habíamos hecho para el caso de números racionales, pero ahora ya podemos hacerlo para cualquier otro número real. Bueno, ahora vamos a determinar cuál es el resultado de evaluar el logaritmo natural para el caso en el que la exponencial se evalúa en 1, ¿ok? Entonces, la exponencial, bueno, ya sabemos cómo es que se define. Vamos a ponerle una etiqueta al valor de la función exponencial en 1. Y esta será únicamente una etiqueta por ahora. Todavía no sabemos qué número es, simplemente vamos a etiquetarlo como el número E. Es una forma de escribirlo, digamos, algo compacta, aunque tiene
tiene alguna justificación, ¿no? Coincide con el e del exponente y bueno, más adelante vamos a ver también de dónde surge, ¿no? este número. Esa es una etiqueta, vamos a verlo así. Simplemente e se refiere a la exponencial de 1. ¿Cuánto valdría entonces el logaritmo natural de e? ¿Cuánto valdría? Pues sabemos que el logaritmo natural de e es lo siguiente, es logaritmo natural de la exponencial, de la función exponencial de 1. Y por las propiedades que tienen estas dos funciones, esto es simplemente la unidad. ¿Okay? Entonces el logaritmo natural de este número e es igual a 1. Eso es lo que podemos decir hasta ahora. Recordemos que ese número pues todavía no lo hemos identificado, no sabemos realmente cuál es su valor, al menos aproximado, no sabemos de qué tipo es, simplemente sabemos que existe y ya está ahí con esa etiqueta. ¿Okay? Bueno, vamos a ver otro resultado. Veamos entonces lo siguiente. Vamos a partir de la definición. Aquí está. Ajá. A a la X. ¿Okay? Vamos a partir de esta definición. Sabemos que A a la X es entonces la exponencial de X logaritmo natural de A. Entonces, ahora vamos a usarla con el número E. Ya sabemos qué características tiene el número E. Cómo se definió. Entonces, si A es igual a E, esta igualdad nos queda de la siguiente forma. Esto es E a la X, que es igual a la exponencial de X logaritmo natural de E. Pero este logaritmo natural de E vale ¿cuánto? Vale 1. ¿Okay? Entonces, E a la X es igual a la función exponencial de X únicamente porque es X por 1. Entonces aquí tenemos ahí está. ¿Okay? Entonces, E a la X es la función exponencial de X. ¿Okay? Eso es lo que podemos decir ahora. Bueno, ya tenemos ahí un par de minutos todavía. Entonces,
Vamos a cerrar este. Es decir, e a la x, podemos ahora decir que es igual a y. Si solo si x corresponde al logaritmo natural de y. Es decir, podríamos sustituir la notación de exponencial por e a la x. Y eso es lo que vamos a hacer en las siguientes clases. Vamos a sustituir ya esta notación de exponencial por la función e a la x. ¿Okay? Por ejemplo, también podríamos hacer lo siguiente. El logaritmo natural de e a la x, pues es x. Y e a la logaritmo natural de x es igual a x. ¿Sí? Bueno, la siguiente, yo creo que voy a avanzar un poquito más deprisa en este tema. O a dejarles algún material para avanzar hacia los métodos de integración ya la próxima semana, porque también tenemos ahí un gran camino que recorrer. Hay que ver todos los métodos de integración ahora. Entonces, nos vamos ya a centrar la próxima semana en los métodos de integración y este tema lo vamos a seguir abordando quizá de forma paralela para avanzar quizá con lecturas del libro. Me parece que en el libro, la parte del libro que les dejé todavía comprende el tema de función exponencial. Solo lo voy a cotejar para indicarles en dónde podrían continuar y que yo me dedique más hacia los métodos para hacer ejercicios, porque también es muy importante que comencemos ya a verlos. Entonces vamos a comenzar con sustitución o cambio de variable. Vamos a ver después integración por partes. Luego viene cambio. Bueno, voy a ver después integrales de potencias de funciones trigonométricas. Después veremos cambio de variable trigonométrico, que también ahí hay mucho que practicar. Y fracciones parciales. Entonces vamos a irnos la próxima semana ya de lleno a los métodos y así van avanzando. Les dejaré todavía una tarea de este tema, pero creo que podríamos abordarlo de forma paralela para ya no invertir otra semana en esto y comenzar con los métodos. Entonces ahí vamos a requerir mucha práctica. En clase pues haré algunos ejercicios, pero ustedes también en casa pues tendrán que practicar para que se facilite mucho más, ¿no? Hay muchos, a veces cuando se da un método, bueno, se dan algunos ejemplos, pero luego surgen más casos en donde se podría aplicar y bueno, pues no acaba, ¿no? Pero al menos con algunos ejemplos creo que quedará muy bien. Y nos vamos a dar cuenta que los temas, es decir, las integrales van abordando funciones cada vez más complejas, pero además todas se relacionan. O sea, lo que se aprende desde el inicio, que es el cambio de variable más simple, se va a abordar incluso hasta en la parte final. O sea, van siendo acumulativos. Por eso es que es bien importante que desde el inicio los métodos queden bien comprendidos. ¿Okay? Muy bien, pues nos vemos el día lunes. Ya entregaron, hoy es el día para la entrega de la tarea, ¿verdad? Sí. Ajá, ya quedó esa tarea. Ah, sí, Monse. Sí, me voy a poner a trabajar en eso. Ahora estoy usando otra computadora, entonces todas las grabaciones han quedado aquí y hay que pasarlas de alguna forma. Pero sí, porque en el otro tengo el programa, en la otra computadora. Todavía está funcionando, pero ya no lo he usado para las clases en línea. Ya parece que en esta la comunicación está mejor. Y sí, entonces sí, me voy a poner a trabajar en esto el fin de semana para dejarles ahí las grabaciones. Sí,
Brian, desde la segunda tarea lo mencioné. Eso sí, debe estar el nombre de los dos integrantes. Si no está, ya no se toma como válido si después quieren rectificar. Entonces, sí, no se olviden, por favor, de colocar siempre el nombre de los dos integrantes. Muy bien, pues entonces nos vemos al día lunes. Pasen bonito fin de semana. Que descansen y síganse cuidando, ¿ok? Gracias, profa, igualmente. Cuídense. Igualmente, hasta luego. Gracias, Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Ah, ¿saben qué? ¿Saben qué? Algo antes, no sé. No tengo aquí la información a la mano, pero ya están las evaluaciones docentes y es importante que las realicen. No sé, cuando ustedes hacen la evaluación, si se muestra el nombre, o sea, la materia y el nombre del profesor. Bueno, es importante que revisen. Ustedes ya han hecho evaluaciones, ¿cierto? En otros trimestres. Sí. Okay. Entonces, ¿dónde les llega la información o dónde tienen que ingresar para hacerla? Al módulo de información escolar. Ah, ok. Entonces, cuando ingresan, les da el menú de materia y les muestra el nombre del profesor. Sí. Ah, ok. No estoy segura de que ya se haya hecho bueno, yo lo que sé es que ya tengo cargado el grupo, no lo he cotejado, pero me dieron la información hoy. Si a ustedes todavía les aparece el profesor Hugo, entonces tienen que guiarse con respecto al profesor Hugo. No sé si ya les aparezca el cambio, pero sí es bien importante que hagan esa evaluación, por favor, porque sí nos han insistido, a veces los chicos no la realizan y pues no hay datos pues muy confiables, ¿no? Si solo 5 o 6 la realizan. Entonces sí, es bien importante, siempre hagan sus evaluaciones docentes, por favor. Incluso el trimestre pasado hasta hicieron una extensión, no sé si fue el pasado o el antepasado, que hicieron una extensión, o sea, dejaron todavía algunos días más porque no había mucha participación y sí es muy importante. Nosotros pues nos envían la retroalimentación cada trimestre y pues sí, es bien importante que ustedes la hagan. ¿Sí? Solamente presten atención con respecto a el cambio de profesor, si ya hubo cambio, o si no, pues entonces al profesor que esté ahí es al que van a evaluar. ¿No? Cuídense mucho, pasen bonito fin de semana. Nos encontramos entonces el lunes. Bye. Gracias, igualmente. Luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.